Con Héctor Alonso, uno de nuestros expertos en ciberseguridad de cabecera. Muy buenas. Buenas, Nacho. ¿Qué tal todo? Bien, sin mucha novedad. Eso es bueno últimamente. No news is good news, Eso efectivamente. es. No ha habido sobrecarga de trabajo porque los malos hacen de las suyas. Bueno, eso siempre hay. Ya sabes que siempre están ellos al acecho, pero bueno, por ahora bien. Como decía Batman, el mal no descansa. Exactamente. 24 horas al día, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar a continuación de, bueno, no vamos a decir de los malos, pero sí de ciertas medidas a tener en cuenta o ciertas medidas preventivas para evitar disgustos a posteriori. Quien Sí, más, quien menos, todo el mundo está muy familiarizado, yo creo, ya con las actualizaciones, porque antes era solo en el ordenador, pero ahora es que en el móvil se nos actualizan solas las cosas. y en todos los sitios, en las consolas, en Tablets. tablets, en nuestros dispositivos de casa, quien tiene un asistente que en ese momento, sobre todo en las consolas, suele ser bastante molesto, el que va a encenderla y justo tiene la actualización Y y me hay un toca esperar botón, media hora. claro, esa media hora y a veces está ese botón de saltar actualización que es tan tentador, pues intentar no darle y ver el porqué de todo esto. Vamos a ver el sentido que tiene precisamente que Sí. se actualicen programas, cualquier tipo de contenido que tiene una razón de ser, más allá de ocupar más en nuestros Y de respectivos quitarnos tiempo, dispositivos. y de quitarnos tiempo. Sí, sí, sobre todo ahora utilizamos un montón de aplicaciones y hay veces que lo hacemos de manera inconsciente. O sea, algún día lo hemos pensado de... Antes de levantarte de la cama muchas veces ya has utilizado 6 o 7 aplicaciones, porque al que no tengamos esa conciencia, a lo mejor la alarma del reloj, o sea, la alarma del móvil ya es una aplicación en sí mismo dentro del móvil. Cuando vas a mirar el correo electrónico, le has mirado, ya tienes otra. También a lo mejor miras el tiempo, esa aplicación, esa mini aplicación que damos ya inconscientemente o que viene en nuestro teléfono, es otra aplicación. O sea, llevas 3 4 aplicaciones en menos de 2 minutos que ya has consultado. Y todas esas aplicaciones pues tienen que actualizarse. Las han hecho desarrolladores o programadores y se tienen que actualizar y es necesario actualizarlas. Porque, claro, a mí se me ocurre que el primer problema con el que nos podemos enfrentar es un mal funcionamiento. Sí, como decimos, lo han hecho programadores, se pueden cometer errores durante ese proceso de programación, pues han programado algo, algo no funciona correctamente, o hay algo que no se ha probado durante esa puesta en producción o cuando sale esa aplicación, y la manera de arreglarlo es eso, con una actualización, hacen ese cambio y automáticamente se vuelve a instalar o a arreglar ese código dentro de nuestro teléfono. Es curioso porque una aplicación puede contribuir a un mal funcionamiento de nuestro dispositivo, pero también puede hacerlo a un buen funcionamiento. Exactamente. Además de todo esto, también nos puede dar ese optimizar ese funcionamiento. A lo mejor una aplicación consume mucha batería y gracias a una actualización puede empezar a consumir menos. También puede pasar lo contrario, que no decimos que haya actualizaciones que generen un mal funcionamiento o incluso en algunos casos que se aprovechen los fabricantes de esas actualizaciones para intentar hacer que ese producto se descontinúe antes. Pero hay que intentarle ver ahora mismo el lado positivo también y ver que esas actualizaciones nos protegen por parches de seguridad también, que es algo muy importante y es por lo que principalmente estamos comentándolo aquí, y es ese fallo de seguridad que se le ha escapado al programador o esa nueva vulnerabilidad que ha salido, lo que llaman los zero days, es decir, vulnerabilidades que ni siquiera estaban todavía, no se conocían y las descubren precisamente los malos antes que los programadores o que el lado bueno. Lo que hacen con eso es intentar arreglarlas o parchearlas. Entonces es muy importante que esas actualizaciones siempre estén instaladas. Claro, porque hay algunos casos en los que por no actualizar un programa, y no hablamos solo de un antivirus, ¿no? que al final se dedica a buscar eso, pero por no actualizar y precisamente a lo mejor incorporar esos parches, se han sufrido ataques. Exactamente, por ejemplo, en el caso allá hace tiempo de WannaCry, que fue muy sonado, se salió mucho en las noticias, con un parche de seguridad después de Windows se solucionaba y se arreglaba. En el caso de los móviles no es tan sonado, pero hay muchísimas vulnerabilidades. Hace poco ha salido, por ejemplo, una que afectaba a dispositivos de Samsung. O sea, todos, el que más y el que menos siempre ha tenido una vulnerabilidad que si en ese momento lo aprovechan los atacantes, pues tenemos ese problema. Claro, estaba pensando que también hay otra cosa que creo que hay que tener en cuenta y es que cualquier equipo de programación o de diseño de un programa lo lanza pensando en las necesidades del público, pero luego también hay
hoy más que nunca, un feedback, ¿no? Una respuesta por parte del público que a lo mejor nos da claves en las que no habíamos caído nosotros. Añaden cosas. Claro, ¿no? Sí, Y eso sí. va con las actualizaciones. Eso son totalmente necesarios. Además, lo vamos a ver, luego veremos ejemplos donde, por ejemplo, en el caso de muchos teléfonos, a lo mejor salen con una cámara que solamente hace ciertas fotos y poco a poco van añadiéndote un filtro, una opción que mejora la cámara porque antes no funcionaba, o incluso se les ha olvidado, y parece muy raro, pero se les ha olvidado poner una aplicación en el teléfono y de repente no tienes un reproductor de música o no tienes algún tipo de reproductor y lo añaden en una actualización posterior. Claro, se me está ocurriendo precisamente que mucha gente le vendrá a la cabeza algún ejemplo en el móvil. Cuando se ha actualizado WhatsApp, por poner una muy popular, se han ido incorporando Exactamente. chorraditas que a la gente le gustan, pero también otras mejoras, en unos casos de seguridad y en otras pues de estética o de nuevos servicios, ¿no? Exactamente, sí. Además, es que ahora mismo es algo que muchas de esas mejoras de seguridad también están requeridas por los usuarios. Como dices, hay un feedback y ellos escuchan a la gente. Aunque no lo creamos, hay foros o hay sitios en Internet donde la gente comenta o aporta nuevas funcionalidades o incluso se le puede escribir a los desarrolladores. Entonces ellos pues lo tienen en cuenta y hacen esas mejoras. Claro, hablabas de algunos ejemplos, comentabas también que uno de los problemas que a veces se da es a la hora de prolongar en el tiempo esa actualización, que es en el fondo mantener en el tiempo el propio programa, ¿no? Exactamente, el problema que tenemos es que si ahora empezamos a ver versiones de Android, por ejemplo, creo que ahora mismo están ya en la 14, tenemos 14 versiones de un sistema operativo. En el caso de iOS ya había bastantes más y esto lo multiplicamos por cada uno de los modelos, tipos, entonces mantener todo eso es muy complicado. ¿Qué hacen los desarrolladores? Cada cierto tiempo caducan ciertas versiones y dejan de soportarse. Entonces lo que tenemos que fijarnos es, por ejemplo, en este caso, que nuestro sistema esté actualizado a una versión que esté a las últimas fechas y que no esté fuera de soporte. Hay páginas en Internet donde vamos a poder consultar si está fuera de soporte o no está fuera de soporte. Que es algo que ocurre, por desgracia, habitualmente. Exactamente. Cuando ya un tiempo. dispositivo empieza a ser más antiguo, pues es algo que es lo que nos ocurre, que deja de estar dentro de soporte. Hay dos casos, fuera de soporte y fuera de actualizaciones. El soporte suele ser antes, que es decir, si tú tienes un problema, el fabricante va a decir que no te va a hacer caso, y fuera de actualizaciones es que ya no va a recibir más actualizaciones. Digamos que se olvidan los desarrolladores de esa aplicación y sigue ahí, pero si algo falla ya no se hacen responsables. Digamos que esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir cualquier tipo de dispositivo porque nos da una idea de la vida útil que puede tener. Es decir, a lo mejor vemos una oferta, claro, porque es un dispositivo relativamente desactualizado o que dentro de no demasiado tiempo puede llegar a estarlo. Correcto, es algo que es complicado a veces de saber, porque los fabricantes no te dan esa información de repente o que la encuentras muy accesible, pero es verdad que hay aplicaciones o hay teléfonos en los que a lo mejor dices, bueno, pues a nivel de físico es muy buen teléfono o me gusta la cámara que tiene, pero cuando vamos a ver las actualizaciones ya sabemos que no va a recibir actualizaciones porque a lo mejor lleva una versión de hace 2 años o ya no ha recibido la anterior. Entonces eso nos da idea de decir, bueno, pues no, le voy a adquirir y voy a buscar otro. Es otra cosa más que hay que mirar y en la que hay que fijarse a la hora de complicado. hacer este tipo de compras. Sí. Veíamos en imagen, por ejemplo, eso, cómo se actualizaba un servicio como el Outlook, que todos, ¿no? Quien más, quien menos, y dirá, ¿cómo no le vas a tener actualizado, ¿no? Hay mucha gente que no, porque le quita tiempo, porque a lo mejor no se acuerda, o porque directamente los sistemas suelen actualizarse. En el caso, por ejemplo, hablamos mucho de Android, porque también, bueno, en este caso nos hemos centrado, pero iOS lo hace parecido, o Apple lo hace parecido. Hay muchas veces que tienen que darse una serie de circunstancias, es decir, para que se actualice automáticamente suele estar marcado que se actualice cuando está en Wi-Fi, cuando es por la noche, cuando está cargando. Que todo esto se dé, porque habitualmente hay mucha gente que llega por la noche y sí, le tiene el teléfono cargando, pero le pone en modo avión porque no quiere esto, o no pone el wifi y es complicado a lo mejor que se actualice. Como si lo mantenemos actualizado vemos que se tarda menos de 1 minuto. Si lo vas dejando, eso al final puede hacer que haya actualizaciones que no se puedan instalar. Iba a pensar, digo, lo que tardará entonces, pero aparte que podemos llegar a Hay tener algunas ese que problema. no se puedan actualizar, porque si tú intentas saltar, por ejemplo, una versión 1 a la 5, puede ser que no puedas saltar esas 5 versiones de repente, que tengas que ir paso a paso,
o desinstalar y volver a instalar. Claro, para esto lo mejor estar al día. Habrá gente que nos esté viendo y igual les hemos metido en el miedo en el cuerpo, tampoco es eso. Pero bueno, ya que lo sabemos, ¿cómo podemos todos, por ejemplo del móvil, pero en cualquier caso, actualizar, ver qué tenemos y hasta qué punto actualizado y ponernos al día? Exactamente. En el móvil es muy sencillo porque nos suele avisar. Y lo único que tenemos que intentar es no dar la versión de saltar actualización o después, o esa notificación eliminarla, sino que directamente lo que tenemos que hacer es actualizamos, le damos ese botón, ese minuto, esos 2 minutos. Sí, hemos visto en el vídeo de antes que no era nada. No va a ser nada. O sea, si cada semana a lo mejor hacemos un repaso a esas aplicaciones, también nos va a servir para en ese momento ver aplicaciones que digas, pues es que esto se está no actualizando y llevo sin usarlo 3 meses, pues ya lo podemos eliminar. Y Claro. el sistema lo va a avisar, ¿eh? Y estamos viendo aquí un ejemplo de cómo ver precisamente, ¿no? Hacer una comprobación, Sí. empezar lo primero por ver en qué estado estamos, ¿no? Para hacernos una idea. Sí, si vemos que nuestro sistema ya nos dice que es un Android 7, por ejemplo, pues ya sabemos que no va a haber actualizaciones de seguridad ni nada. Nos centramos mucho en la usabilidad, pero yo siempre tiendo a la seguridad, porque mucha gente va almacenando ese teléfono que, bueno, no le tiro porque luego le uso y le dejo en casa, o le dejo con una tarjeta, o le lleva a mi hijo, o le lleva a mi madre, mi abuelo. Esos teléfonos siguen en funcionamiento y con esas vulnerabilidades los atacantes saben que hay un volumen muy grande de teléfonos que siguen funcionando y es a los que van a atacar. A lo mejor no se llevan tanto de alguien que hace un uso intensivo, pero hay mucho volumen. Al final, a poquito que rasques... En definitiva, yo creo que casi siempre llegamos a la misma conclusión, que más vale prevenir que curar y que no desconfiemos necesariamente de las actualizaciones. Creo que también hay que ver que sean en programas que ya tenemos instalados, ¿no? Ese tipo de cosas, pero que las actualizaciones son siempre supuestamente para mejorar el rendimiento y para ayudarnos. Y es para hacer ese llamamiento de que todo el mundo tiende a eso, ahora no tengo tiempo, saltar son 2 minutos realmente y te va a quitar muchos problemas. En muchos casos hay veces que ni siquiera necesitas tener un antivirus súper potente, por ejemplo, sino un equipo que esté correctamente actualizado para tener muchos menos problemas. Es curioso, ¿eh? Esa comparativa es curiosa. Tomamos nota, que siempre se recomienda tener antivirus, ojo. Sí, sí, por supuesto. Una cosa no quita la otra, ojo, no confundamos. Pero el mejor complemento es este. No vale de nada tener una valla muy alta y luego dejar las llaves puestas. Oye, muy bien visto. Héctor, muchas gracias. Una semana más. Gracias, Nacho.